Me enteré que tengo lipedema gracias a las redes sociales. Esto pasó el año 2022, pero vamos a partir del principio. A lo largo de mi vida y de mi juventud hubo muchas cosas que yo normalicé y pensé que eran parte de la vida normal de las mujeres o que les pasaba a todos, y resultó que no era tan así, porque desde que yo estaba chica, cuando fue mi pubertad, mi cuerpo era muy diferente al de mis compañeras. Tengo un hermano mellizo y podía ver que sus piernas eran diferentes a las mías a pesar de las diferencias típicas entre un hombre y una mujer. Habían cosas que yo notaba que no eran igual, y fueron estos síntomas y signos que fueron apareciendo desde que era muy chica hasta ya estaba en la juventud, que luego de enterarme de la existencia del lipedema fueron los que me llamaron la atención y finalmente me llevaron a consultar, porque no fue un autodiagnóstico. Desde muy chica mi cuerpo era diferente, en donde mis piernas eran de un tamaño mucho más grande que el resto de mi cuerpo. Mis piernas eran más bien tubulares, no tenía definición entre la rodilla, el tobillo. De hecho, yo no tenía talón de Aquiles y yo decía, ¿por qué no tengo esos hoyitos que hay detrás del talón, típico como en el tendón? Yo no los tenía y decía, ¿cuándo me van a salir? Pero finalmente nunca los iba a tener. En mi adolescencia era más que nada esta desproporción. Me aparecieron algunas arañitas vasculares cuando ya estaba en la media, 15, 16 años. Mi pantorrilla era más grande, que no tenía definición en la rodilla o el tobillo. Para mí las clases de educación física eran una tortura, porque además de yo tener disautonomía, en donde no podía hacer quizás el mismo esfuerzo físico porque me desmayaba, literal, yo ya sabía, y mis profesores de educación física sabían que yo tenía como otra tolerancia y tenía que parar porque si no me desmayaba. Cuando había que hacer cosas de esfuerzo físico muscular mayor, a mí me costaba demasiado, y no era que no lo intentara o no lo quisiera hacer, pero como que yo sentía un tope en que mi músculo ya no daba más. Y hoy en día ya sé que eso es por el lipedema, que hay una disminución en la fuerza muscular, como que existe una distrofia muscular producto de la infiltración de la grasa en el músculo. Entonces ahora entiendo muchas cosas que me pasaron cuando era más chica, pero ya fue recién cuando estaba en la universidad, 20, 22 años, en que empecé a sentir mucha pesadez, mucho cansancio, y el dolor que yo sentía a la presión en mis piernas era insoportable. Era como si me estuviesen enterrando algo, y al final del día, sobre todo, yo sentía como millones de agujas en mis piernas, como que era un ardor y presión interna que no sabría cómo explicar, y que muchas veces no me dejaba dormir del dolor o del ardor. Además me aparecieron arañitas vasculares, que yo pensé que me estaban saliendo varices. Y cuando fui al médico a consultar, la respuesta fue la de siempre, que yo venía escuchando desde muy pequeña, que era que hiciera más ejercicio y bajara de peso. Pero yo era de esas personas, y yo sé que si tú estás viendo este video, era muy activa cuando chica. O sea, hice ballet, danza contemporánea, jugué tenis, voleibol, todo, las extra programáticas deportivas yo las hacía. Entonces yo era una persona muy activa. Después, cuando estaba en la media, iba al gimnasio regularmente, y los cambios que yo veía eran en mi tronco, pero en mis piernas no cambiaba. Y cuando yo subía de peso, me crecían más las piernas, me aumentaban más las molestias, pero a pesar de yo esforzarme mucho, mis piernas no cambiaban. Entonces también todo eso, aparte de yo verme diferente de mis compañeras, de los problemas con la ropa, de no encontrar pantalones que te quedaran bien, los trajes de baño en que si no se compraban por partes, a mí me quedaba muy grande la parte de arriba para que me quedara bien de abajo. Entonces eso, sumado al sentimiento de culpa de que tú no estabas haciendo lo suficiente, porque si ibas al médico y solamente te decía que bajaras de peso, hicieras más ejercicio, te cuidaras más, a pesar de hacerlo, que tu cuerpo no cambiara, la única opción que quedaba era que yo no estaba haciendo lo suficiente o estaba haciendo algo mal. Entonces ese sentimiento de culpa fue algo que me acompañó por mucho tiempo, y que luego del diagnóstico me reivindiqué, me reconcilié con mis piernas, me reconcilié conmigo. Incluso un par de años antes de la pandemia yo ya había tirado la esponja del cansancio, de frustración, de que el esfuerzo que yo hiciera, no importaba cuál, mi cuerpo no cambiaba, en que ya dejé de cuidarme, dejé de preocuparme de mí, subí más de peso, llegó la pandemia, todo eso aumentó los síntomas, pero yo creo que ya estaba como en un estado de depresión y de desconexión con mi cuerpo, en que no quería ni veía el sentido de por qué cuidarme. También me empezaron los síntomas en los brazos, un dolor interno que yo nunca había sentido, y una presión que hoy en día ya sé que es por el lipedema, pero se aumentaron muchísimo los síntomas. Y fue también gracias a la pandemia en que me bajé TikTok. Yo creo que muchos lo bajamos al principio como un entretenimiento para pasar el rato, y como llegado de una señal divina, no sabría cómo explicarlo, porque yo tampoco era de las personas que buscaba en Google me duelen las piernas o por qué mis piernas son así. Yo nunca busqué nada más allá, como que simplemente lo acepté y veía que era como algo que así era mi cuerpo, así era mi genética. En TikTok me empezaron a salir videos de una persona en particular, que es una chica australiana, que tenía un cuerpo muy parecido a mí.
Y paradójicamente, a pesar de ser el lipedema una enfermedad muy común, yo nunca logré sentirme identificada ni encontrar personas con el cuerpo parecido o las piernas parecidas a las mías en mi entorno, en mis amigas o en pares de otros cursos, de otros niveles. No lo podía ver o no veía a otras personas igual, entonces ver a esta persona que tenía un cuerpo muy similar al mío me llamó la atención. Y yo estaba como en un momento de cambio de chip, de empezar a trabajar en mi amor propio, en cuidarme. Entonces estaba yo siguiendo personas que fuesen de una fisonomía más parecida a la mía y la empecé a seguir, porque ella subía videos como de ropa, de bailes, etcétera, típico de TikTok. Y un día sube un video hablando de que se estaba preparando para una operación para su enfermedad y habla del lipedema y explica un poco que era algo de las piernas, de la grasa, y fue como que me estuviese describiendo a mí. Y ahí se me prendió la ampolleta. También en ese momento paralelo, un par de meses atrás, yo creo, mi mamá me había mandado unos videos de un médico hablando sobre esta enfermedad que era el lipedema. Y yo, para ser honesta, perdón mamá, pero no pescaba mucho porque en esa época también uno tendía a mandarse muchos videos fake news y no fake news, entonces como que yo no veía mucho los videos que me mandaba mi mamá, como que lo miré por encima y no pesqué mucho más allá. Entonces cuando escuché esta palabra lipedema dije, ¿será lo que tengo yo? Y pongo lipedema Chile y me sale el paper del doctor Nicolás Pereira, que era lo primero que salía cuando tú buscabas lipedema Chile, porque hoy en día sale muchísima información. En esa época no salía tanta información y lo que más había era de este paper del doctor Nicolás Pereira, en donde yo leí los signos y los síntomas y les juro que era estar leyendo la historia de mi vida. Cada signo, cada síntoma era lo que a mí me pasaba y que yo pensé que era normal, yo pensé que todas las personas sentían eso y como uno no conversa con sus amigas de lo que le pasa normalmente, yo juraba que era algo que le pasaba a todos. Y también con el miedo de seguir consultando con médicos, yo había dejado de ir al doctor porque siempre era la misma respuesta, que bajara de peso, hiciera ejercicio. Entonces, a pesar de que yo ya sentía dolores y molestias, no había consultado porque no quería volver a pasar por lo mismo. La cosa es que veo este paper, digo ya, me animo, voy a tomar hora con el doctor para que me diagnostique o me confirme si las sospechas que tengo son reales o no. Y encontré hora con él, pero era para un mes más. En ese tiempo yo recolecté toda la información que tenía como de fotos antiguas de cuando era más chica, porque eso seguía con ese miedo de que me fuese a mandar a bajar de peso, porque ahora claramente yo tengo un sobrepeso mayor de lo que tenía cuando era más joven, pero aún así mis piernas siempre fueron más grandes, tubulares, con todos los signos y síntomas del lipedema. Entonces junté todas las fotos que tenía como para llevárselas, para mostrarle cómo era antes y que no se centrara solamente en mi peso. Y además en todo este mes que pasó yo estaba muy angustiada, pasaba por todos los sentimientos y emociones de estar feliz porque quizás había encontrado una respuesta, de miedo, qué pasa si es que lo tengo, qué pasa si es que no lo tengo, el miedo a que si es que era nuevamente juzgada, a solamente minimizar esto, a que era falta de esfuerzo, que era culpa mía básicamente de que no estaba haciendo lo suficiente. Yo lloraba creo que día por medio, todas las noches sola, más que nada porque no sabía cómo procesarlo tampoco. Entonces fue un mes de espera a llegar a la hora con el médico muy angustiante, con una montaña rusa de emociones. Y finalmente llegó ese día, fui sola porque mi pareja tenía que trabajar y llego donde el doctor me hace unas preguntas de cómo había sido mi vida, de si en la familia además habían gente con piernas parecidas, cómo eran los síntomas. Después me fue a examinar, me miró, me evaluó las piernas y me confirmó que efectivamente tengo lipedema. Y bueno, posteriormente, como él es cirujano plástico, claramente se enfoca en el tratamiento quirúrgico, que yo en un inicio pensaba que era la manera de controlar el lipedema, pero luego investigando descubrí que no, que es una enfermedad crónica, que esto hay que seguir con cuidados y tratamientos de por vida, independiente de que te operes o no, que con la cirugía esto no se va a curar. Pero fue la respuesta a tantos años de culpa, de remordimiento, de no saber qué me pasaba y creer que era algo que estaba mal conmigo. Y de hecho yo salí de la consulta, me fui al baño porque me puse a llorar entre felicidad y no sabría cómo, qué más describirlo. Llamé a mi pareja, que ahora es mi esposo, le conté, también llorando. Escribí a mi mamá también, le conté y me dijo, ay sí, yo sabía, yo te había mandado esto, pero bueno, yo no lo había visto. Así que así fue como gracias a las redes sociales y bajarme TikTok para pasar el rato fue que pude conocer de la existencia del lipedema, pude llegar a mi diagnóstico. Además, desde que me diagnosticaron empecé a crear contenido porque en ese momento no había mucha información, sobre todo acá en Chile o en Latinoamérica, de el lipedema, de cómo diagnosticarlo, los síntomas, los signos, y más que nada como del día a día de las personas con lipedema, porque lo que uno busca siempre es sentirse acompañada. Damos ese sentido de pertenencia, de crear comunidad, y yo quería encontrar a alguien en redes sociales con quien
conectarme y no lo encontré. Vi puros perfiles, no solamente en Chile, sino que de mujeres, pero en español, que eran fotos de piernas. Y yo quería ver una persona, yo quería conectar con alguien más y por eso empecé a subir contenido en TikTok, en Instagram y ahora también quise hacerlo en YouTube porque uno tiene más espacio para hablar más, extenderse más en los videos también. Y he podido crear una linda comunidad acá en Chile también. Yo sé que me siguen más personas de otros países y para mí eso es lo más maravilloso que uno puede hacer con las redes sociales, de conectar, de hacer un bien con las redes sociales. Que tenemos tanto mal, tantas cosas negativas en las diferentes redes sociales, que ser un aporte positivo y apoyarnos entre todos, creo que es lo más lindo que uno puede hacer con las redes sociales. Así que eso, muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si tienes alguna duda, necesitas algún tipo de apoyo, de información, y también les invito a ver la página de la Asociación de Pacientes con Lipedema acá en Chile, que yo soy fundadora junto con otras mujeres y soy la presidenta actualmente, es www.adalich.cl. Nos vemos.